velocidad pues es la derivada primera. Y ahí tenemos nuestra nueva ecuación. Vamos a igualarla a 0 como hemos venido haciendo desde que iniciamos el curso. Esta masa la va a pasar a dividir. Nos va a quedar menos k sobre m por x menos b sobre m por dx de t igual a derivada segunda de x de t dos veces. Y ahora estos dos términos negativos pasan al otro lado, positivos, y nos quedaría la ecuación derivada segunda de x de t dos veces más b sobre m de x de t más k sobre m por x igual a 0. Bueno, esta ecuación que tiene de particular, bueno, no es una ecuación muy diferente a lo que hemos visto, ¿no? Recuerden que esta derivada segunda es la aceleración, esta velocidad, esta derivada de aquí es la velocidad, y pues esta de aquí es la posición, ¿no? Pero resulta que esta ecuación ya no es la ecuación de un movimiento armónico simple. Lo vemos, bueno, a simple vista, ¿no? Ya nos hemos familiarizado con la ecuación del movimiento armónico simple. Ya no es la ecuación de un movimiento armónico simple, es la ecuación de un movimiento amortiguado. ¿Sí? Entonces esta sería la ecuación diferencial de un movimiento amortiguado. Ecuación diferencial de un movimiento amortiguado. ¿Sí? ¿Qué tiene de particular este movimiento? Ya lo dijimos. La amplitud disminuye y la energía disminuye a medida que el movimiento va avanzando. ¿Sí? Ahora, de esta ecuación que tenemos aquí vamos a identificar algunos valores. Voy a colocar acá, identificando. Identificando. Pues primero tenemos lo que se denomina frecuencia natural. Primero aquí vamos a poner frecuencia natural. ¿Qué es la frecuencia natural? Entonces, es la frecuencia cuando no hay amortiguamiento. ¿Sí? Poner aquí frecuencia sin viscosidad, mejor dicho. Frecuencia sin viscosidad. Entonces, ¿qué frecuencia tendría aquí este sistema que estamos analizando si no hubiese viscosidad? Si yo le quito la viscosidad, que es esta, el sistema se convierte en un movimiento armónico simple, ¿cierto? Y cuando el movimiento es armónico simple, ¿cuál es la frecuencia natural de un sistema masa resorte? Pues sería raíz cuadrada de K sobre M. ¿Claro? Eso en el caso de que sea un sistema de péndulo simple. Pero ¿qué sucede? Que cualquiera, como lo dijimos acá, puede ser un sistema bajo oscilación amortiguada. Entonces, esa frecuencia natural también puede ser ¿cuál? Puede ser raíz cuadrada de G sobre L, en el caso de un péndulo simple. O también puede ser raíz cuadrada de masa por gravedad por distancia al centro de masas sobre inercia en el caso de un péndulo compuesto. O puede ser raíz cuadrada de K sobre I en el caso de un péndulo de torsión. Entonces, cualquiera de los sistemas, como lo dijimos, puede llegar a ser un sistema bajo oscilación amortiguada. Dependiendo del sistema, pues conozco su frecuencia natural. ¿Por qué? Porque si el sistema bajo frecuencia natural es un sistema masa resorte, pues tenemos acá un péndulo simple, un péndulo compuesto o un péndulo de torsión. Entonces, esa frecuencia natural depende del sistema que esté dentro del medio viscoso. Ya las hemos visto todas, entonces ahí no me voy a detener mucho. Y aparece otra cantidad que se denomina parámetro de amortiguamiento. Este parámetro de amortiguamiento es una frecuencia de frenado, por decirlo así. Frecuencia de frenado.
¿quién está frenando al sistema? Es el medio viscoso, ¿cierto? Entonces, esta frecuencia de frenado o parámetro de amortiguamiento lo representamos con la letra gamma. Aquí, gamma. Y gamma es igual a B sobre 2M. Recordemos que B es el coeficiente de amortiguamiento. Pues como esta de aquí es una frecuencia, un parámetro de amortiguamiento, pero es una frecuencia, va a tener unidades de radianes sobre segundo. Al igual que la frecuencia natural, ¿no? Recuerden que estas frecuencias también vienen en unidades de radianes sobre segundo. Por tanto, si yo reemplazo esos valores, el valor de gamma y el valor de la frecuencia natural, ¿cierto? Este valor de acá y este valor de aquí, en esta ecuación, ¿cómo me queda la ecuación? La ecuación me quedaría derivada segunda de x de t dos veces, recuerden es la aceleración, más b sobre m, pero b sobre m sería como tener, este 2 pasaría a multiplicar, 2 veces gamma, ¿no? Nos quedaría 2 veces gamma, la velocidad que es de x de t, más k sobre m, pero k sobre m es omega sub 0 al cuadrado. Profe, ¿esto no Por quedaría M, un medio de gamma? no, 2 gamma. Es que el 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar. Ah, ya. O sea, 2 veces gamma es igual a ¿quién? A b sobre m. Y b sobre m es lo que tengo acá. Y obtenemos la ecuación, digamos, despejada de lo que es el movimiento bajo oscilación amortiguada. Vamos copiando hasta aquí, muchachos. Cualquier dudita me preguntan y si no, pues ya continuamos. Ahora. Profe, ahí ese W sub 0 no se puede reemplazar si fuera otro tipo de movimiento. ¿Pero qué? Perdón, no lo entendí. El W sub 0, si fuera otro movimiento que no fuera masa resorte, no se podría reemplazar. Claro, usted lo reemplaza según el movimiento, pero yo estoy haciendo acá el ejemplo de explicación con el sistema masa resorte.
Muchachos, ¿siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muchachos, se me fue el internet, no sé si es por la lluvia. Que se puso a llover fuerte aquí en Pamplona, los que están en Pamplona pues se darán cuenta. Se me fue el internet unos segunditos, no sé si... No sé, bueno, no sé qué sería. Vamos a volver a compartir pantalla, esperemos que no se vuelva a ir. Duro, profe, como para ir a correr. Sí, sí, se puso a llover duro. Un buen trote así hasta la lejía. Para tener una costilla al lado, profe. No. Sí, pero ¿qué problema con cuando uno no tiene la costilla? Tocó uno solo, solito, preparar clase mientras tanto. Bueno, seguimos cambiando ahí, muchachos. Qué pena con ustedes que haya ido la luz. Perdón, que haya ido el internet. ¿Sí se está grabando la clase? Sí. No veo en rojo. Sí. Se puso a llover fuerte, fuerte. Me avisan cuando hayan terminado. Bueno, muchachos, seguimos porque agarra la noche. Bueno, pues recuerden, siempre que nosotros tenemos la ecuación diferencial del movimiento, que ya sea esta o esta, ¿verdad? Lo ideal es solucionarla. ¿Sí? Esa solución pues le compete ya en su curso de ecuaciones diferenciales, ustedes la solucionan y plantean, bueno, la solución general de esa ecuación, que nosotros la llamamos función de posición, no lo olviden. Entonces vamos a escribir ahora la función de posición. Pues, solucionando la ecuación diferencial, que tiene la función de posición, ¿no? Entonces tenemos la función de posición. Esta función de posición es diferente a la que hemos venido trabajando. ¿Por qué? Porque la ecuación ya no es la ecuación de un movimiento armónico simple, es la ecuación de un movimiento en el cual la amplitud y la energía van decreciendo y no se mantienen constantes. En nuestro caso, la función de posición es una función x de t igual a sub 0 Euler a la menos gamma por tiempo. Recuerden que gamma es el parámetro de amortiguamiento, seno
de omega A por tiempo más phi. Esta va a ser la función de posición que ahora nosotros vamos a utilizar, o al menos cuando estemos trabajando un sistema bajo oscilaciones amortiguadas. De esta ecuación pues podemos identificar algunos de sus términos, donde A sub 0 sería la amplitud inicial. Recordar que esa amplitud va disminuyendo desde el mismo instante en el que inicia el movimiento. Entonces la amplitud va decreciendo, ¿no? Omega sub A la llamamos frecuencia amortiguada. Esta frecuencia amortiguada es la frecuencia que tiene el sistema después de haberse sometido a un amortiguamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que inicialmente solo teníamos el sistema masa-resorte. Cuando el sistema resorte estaba solito, el sistema masa-resorte está solito, su frecuencia era esta, ¿verdad? O bueno, si era un péndulo era esta, si era un compuesto era esta, si es un péndulo de torsión era esta. ¿Sí? Cuando nosotros le colocamos viscosidad, obviamente su frecuencia cambió, debió disminuir. ¿Por qué disminuye la frecuencia? Porque ahora va a estar siendo frenado por este medio viscoso. Entonces ahora tiene una frecuencia más pequeña. ¿Qué tan pequeña? Pues va a depender de qué tan viscoso llegue a ser el medio. ¿Claro? Entonces, esta frecuencia amortiguada, vamos a anotarla, omega A, es igual a la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos gamma al cuadrado. Entonces lo que les decía, esta es la nueva frecuencia del movimiento. ¿Sí? Si gamma, que es el parámetro de amortiguamiento o de viscosidad, es 0, ¿cierto? Pues es como si nosotros quitáramos el medio viscoso y el sistema pues se vuelve un sistema con frecuencia natural, es decir, un sistema de péndulo simple o masa-resorte o cualquiera de los que ya trabajamos. ¿Sí? Y esta frecuencia amortiguada, como les decía, es más pequeña que la frecuencia natural dependiendo de cuánto valga gamma, ¿cierto? Si gamma es grande, pues esta omega sub A va a ser pequeña. Si gamma es pequeña, va a ser muy parecida a la frecuencia natural. ¿No? Bueno, eso para resaltar ahí, ¿no? Phi, pues ya sabemos que phi es la fase inicial y que se calcula con condiciones iniciales, como ya lo hemos venido haciendo desde que inició el curso. ¿Sí? Ahora, la gráfica de la función, vamos a graficar. ¿Por qué es importante graficar ahora? Porque ahora la función de posición no es constante. Aquí la amplitud ahora va a estar disminuyendo. Entonces es importante mirar cómo disminuye o cómo se comporta la función de posición en este caso. Ya no es una amplitud constante como una función seno o coseno, sino que es una función decreciente. ¿Cómo nos damos cuenta de que es una función decreciente? Porque ahí tiene un término Euler. Y ese término Euler, ¿cierto? Este de aquí, es una función decreciente por su exponente negativo. ¿Sí? Entonces ya es una función decreciente. ¿Cómo es la función de posición de este tipo de movimientos? Pues supongamos que el movimiento inicia con una amplitud inicial, que es A sub 0, ¿cierto? Y a medida que avanza en el tiempo, este sería el eje del tiempo, este sería el eje de la posición, a medida que avanza en el tiempo, la posición disminuye, ¿cierto? Cada vez el resorte se estira menos, debido a que el medio viscoso lo está frenando. Entonces va a ser algo así. Bueno, algo así, ¿no? Disculpen si no quedó muy simétrica. Algo así. ¿No? Ese sería el comportamiento de este tipo de movimiento. Entonces, esa gráfica que acabo de hacer, color azul, es la gráfica X de t. También la amplitud disminuye. Esta es la posición, ¿no? Recuerden que la posición puede ser positiva o puede ser negativa, ¿cierto? Va a ir disminuyendo a medida que avanzamos. Pero también existe otra gráfica que es la gráfica de amplitud. Como la he colocado, ¿sí? Sería esta gráfica más o menos así. Bueno, no es una gráfica lineal. Vamos a volver a hacer esta amplitud como checar. Vamos a hacer primero la de amplitud, que vendría siendo algo así.
Esa vendría siendo la gráfica de amplitud y la gráfica de posición podemos hacerla aquí. Algo así. Entonces, la que tenemos en azul es la gráfica de posición y la que tenemos en color morado sería la gráfica de amplitud. Entonces, la amplitud final o la amplitud después de cualquier tiempo es igual a la amplitud inicial Euler a la menos gamma por tiempo. Entonces, eso también la podemos tener ahí encerradita. Es muy diferente amplitud a posición, ¿sí? La amplitud sería el valor máximo al cual la partícula puede llegar en cierto tiempo. ¿Cierto? La posición es la posición, digamos la ubicación de la masa que puede ser positiva o negativa en ese instante. Entonces, tener en cuenta que la amplitud siempre es positiva, ¿sí? La amplitud siempre es positiva porque es la curva que está aquí en color morado. Mientras que la posición, que es la curva que está en color azul, sí puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces, para tener eso siempre muy presente, que no se nos vaya a confundir, ¿no? Porque puede salir ya alguna pregunta en la cual pueda relacionarse esas amplitudes, ¿no? Siempre tener en cuenta que la amplitud final va a ser menor que la amplitud inicial, ¿sí? A medida que avanza el tiempo, la amplitud siempre va a disminuir. Nunca va a aumentar, ¿no? En este caso no vamos a encontrar que la amplitud, digamos, en este punto sea menor en este punto, porque la curva es una curva decreciente en el tiempo. Siempre va a ser menor la amplitud final que la amplitud inicial. Bueno, ahora teniendo en cuenta este tipo de curva, este tipo de movimiento, ¿verdad? Y también teniendo en cuenta que la frecuencia del movimiento depende de esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? Depende de la frecuencia natural y de qué tan amortiguado sea el medio. Entonces, dependiendo de esos valores encontramos tres tipos de movimiento. Tipos de movimiento amortiguado. El primer tipo de movimiento es el movimiento subamortiguado. Movimiento subamortiguado. ¿Sí? ¿Qué características tiene este movimiento subamortiguado? Bueno, este se da cuando omega sub 0 es mayor que gamma. ¿Qué implica esto? Bueno, si omega sub 0 es mayor que gamma, quiere decir que la frecuencia natural es mayor que la frecuencia de frenado, ¿sí? En pocas palabras, el péndulo o el sistema masa resorte tiene más fuerza de la que le quita el sistema, ¿sí? Obviamente lo va a ir frenando, pero lo va a ir frenando poco a poco, debido a que la fuerza externa, o la fuerza del péndulo, o la fuerza del sistema masa resorte, es mayor que la fuerza que ejerce el medio, ¿sí? En este caso, sí hay oscilaciones, o sí hay movimiento, sí hay oscilación. Y bueno, como sí hay oscilación, tendríamos que omega sub A es positivo y real, ¿sí? Nos va a dar un valor positivo. Obviamente, si este término de acá es mayor que este de aquí, cuando hagamos esta resta, pues me va a dar un valor positivo, ¿cierto? Un valor real. En este caso sí hay oscilación. Segundo tipo de movimiento, tenemos el movimiento críticamente amortiguado. Este movimiento críticamente amortiguado se da cuando omega sub 0 es igual a gamma. En pocas palabras, la fuerza del péndulo o del sistema masa resorte es igual a la fuerza que ejerce el medio para frenarlo. En este caso no hay oscilación. No hay oscilación porque el medio le va a quitar toda la energía del sistema. Omega sub A, que es la frecuencia amortiguada, nos va a dar 0, ¿cierto? Obviamente aquí lo vemos, si omega sub 0 es igual a gamma, esto me va a dar 0, ¿cierto? Lo cual implica pues que no hay oscilación como tal. Pues, si no hay oscilación, ¿qué movimiento se da? Se da es una disminución de la amplitud,
disminución de amplitud. ¿Y cuánto demora esa disminución de amplitud? Un tiempo corto. Ahorita miramos gráficamente cómo se comportan ellos tres. Y el tercer tipo de movimiento es el movimiento sobreamortiguado. Sobreamortiguado, también llamado superamortiguado, ¿no? Depende del texto. Este movimiento se da cuando omega sub 0 es menor que gamma. Digamos, en respecto a los movimientos, quiere decir que el medio tiene más fuerza de la que tiene el péndulo o el sistema masa resorte. ¿Sí? Entonces, el medio es muy viscoso en este caso, demasiado viscoso, tan viscoso que supera la fuerza de oscilación que tiene el péndulo o que tiene el sistema masa resorte. ¿Sí? En este caso, tampoco hay oscilación. No hay oscilación. Omega sub A, ¿cómo nos daría? Bueno, si gamma, que es este de aquí, es mayor que omega sub 0, omega sub A pues nos va a dar un número complejo, ¿cierto? Un número imaginario. Lo cual pues significa que no hay oscilación. ¿Sí? Si no hay oscilación, ¿qué es lo que hay? Lo mismo, hay una disminución de la amplitud. Pero esta disminución es una disminución que se da en un periodo de tiempo largo. Entonces, disminución de amplitud, pero con tiempo largo. ¿Por qué tiempo largo? Porque el sistema va a perder prácticamente toda su energía, pero poquito a poquito. ¿Sí? ¿Cómo serían esas tres gráficas de esos tres movimientos? Vamos a volver a hacer el mismo diagrama. Perdona si queda chueco la gráfica, no tengo muy buen pulso. Difícil escribir aquí un poquito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van a quedar las tres gráficas? Vamos a graficar primero el subamortiguado. Subamortiguado es el único que tiene movimiento, ¿no? Vendría siendo como el movimiento que ya habíamos dibujado. Vendría siendo así. ¿Perdón? Ese es el movimiento subamortiguado. Es el único en el que hay oscilación. Después tenemos el críticamente amortiguado, el cual simplemente presenta disminución de la amplitud, pero en un tiempo corto. Entonces, si el movimiento inició aquí en A sub 0, este movimiento simplemente es así. La amplitud decae desde su posición inicial hasta 0, pero no hay oscilación. Y el tercero sería el sobreamortiguado, el cual tampoco presenta oscilación, ¿cierto? Pero la disminución de la amplitud es en un tiempo más largo. Entonces sería como un movimiento algo así. ¿Sí? Entonces, la amplitud se demora más tiempo en llegar a decaer hasta el valor de 0. ¿Listo? Entonces, esos serían los tres tipos de movimiento: subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. ¿Sí? Ahora, para terminar la parte teórica y comenzar a hacer ejercicios. Dijimos que la energía aquí también decrece. Ya sabemos cómo decrece la amplitud, que es esta ecuación. Ahora, ¿cómo decrece la energía? ¿Cómo decrece la energía? ¿Sí? Si tenemos como ejemplo la energía mecánica, que de pronto pues es la que nosotros podemos relacionar. Recuerden que la energía mecánica en un movimiento armónico simple es igual a un medio de K por A cuadrado. ¿Sí? Esa es la energía mecánica, la energía total. Si hablamos de energía mecánica inicial, recuerden que aquí la amplitud disminuye. Si hablamos de energía mecánica inicial, pues tendríamos que colocar que la amplitud sea la amplitud inicial. ¿Verdad? Esa sería la energía mecánica inicial. Con esta energía inicia el recorrido el sistema masa resorte o el péndulo o bueno, en fin, nuestro movimiento armónico simple.
Pero ¿qué sucede? Que a medida que avanza el tiempo, esta energía decae, ¿cierto? ¿Decae a qué valor? Entonces podríamos calcular la energía después de un tiempo, ¿no? Después de un tiempo t. No le voy a poner energía final porque la energía final sería cero, ¿no? La energía final es cuando ya el sistema ha perdido toda su energía y evidentemente se quedó quieto, ¿cierto? Entonces le voy a poner energía después de un tiempo t. ¿Sí? Entonces, esa energía después de un tiempo t sería igual a un medio de k por la amplitud final al cuadrado. ¿Y cuánto vale la amplitud final o la amplitud después de un tiempo t? Pues vale esta ecuación, ¿cierto? Entonces la voy a sustituir acá. Quiere decir que esto sería un medio de k y reemplazo a su f, que sería a sub 0 al cuadrado Euler a la menos 2 gamma por tiempo. Recuerden que ese 2 sale de elevar al cuadrado, ¿no? Aquí este cuadrado. Y bueno, aquí tenemos que este término de aquí es la energía inicial, ¿cierto? Este término de acá es este mismo de acá. Entonces simplemente la sustituyo y tendríamos que la energía después de un cierto tiempo t sería igual a la energía inicial Euler a la menos 2 gamma por tiempo. Ahí tendríamos la última ecuacioncita importante de nuestro sistema amortiguado. Muchachos, copiamos hasta aquí. Si hay duditas me preguntan. Y si no, posteriormente vamos a hacer unos cuantos ejercicios. ¿Listo? Pues háganle, vamos copiando.
¿Listo? Señor. Listo, Bueno, profe. más larguitos, pasamos después. Voy a pasar página, muchachos, y vamos copiando aquí el enunciado. Y el primer ejercicio del día de hoy. Bueno, vamos copiándolo, muchachos. Ya hemos terminado, pues seguimos. Ah, no, este no es, este es de activaciones forzadas. Perdón, que no. Aquí el otro enunciado es este. Este sí es. Ese sí es. Bueno, vamos copiándolo, a ver cómo nos va con ese.
Profe, la masa toca pasarla a kilogramos, ¿verdad? Sí, claro, siempre trabajar sistema internacional. Bueno, vamos a resolverlo y bueno, después hacemos otro. Entonces dice, la masa de un oscilador, bueno, vamos a sacar aquí los daticos, nos da la masa, nos dan la constante elástica, y nos dan el coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Listo. Nos damos fácilmente cuenta de que es un sistema masa resorte, ¿no? Nos dan la constante y nos dan su masa. Entonces nos preguntan, ¿durante qué intervalo la amplitud decae de la mitad de su valor inicial? Bueno, primero que todo, con estos valores puedo calcular algunos datos importantes, ¿no? Pero bueno. Entonces nos dicen, la amplitud final va a ser la mitad de la amplitud inicial, ¿cierto? Y nos preguntan cuánto tiempo se demora en que eso suceda, ¿sí? En que la amplitud caiga a ser la mitad de la inicial. Bueno, entonces vamos a tomar fórmula de amplitud, vamos a regresar aquí, y aquí tenemos la fórmula de amplitud que es esta, ¿no? Me la voy a copiar y la voy a reemplazar aquí, pegar. Entonces ahí tenemos nuestra fórmula de amplitud, ¿listo? Entonces dice, bueno, la amplitud final es igual a la amplitud inicial, Euler a la menos gamma t. Necesito conocer a gamma, ¿listo? Vamos a calcular a gamma por aquí en un ladito. Gamma, recuerden, es P sobre 2m. Sería igual a 0.1 newton por segundo sobre metro sobre 2 veces la masa. ¿Cuánto nos da el valor de gamma del parámetro de amortiguamiento? 0,13. 0.13 segundos. Listo. Entonces ya teniendo a gamma vamos a sustituir acá en la fórmula de amplitud. Entonces la amplitud final va a ser la mitad de la inicial. Sustituimos. Entonces amplitud inicial sobre 2, que sería la final, igual a la amplitud inicial, Euler, a la menos gamma, que vale 0,13. Recuerden que aquí sería segundos a la menos 1, ¿no? Las unidades. O radianes sobre segundo. Vamos a ponerlo mejor radianes sobre segundo. .13 radianes sobre segundo por tiempo. Ahí pues bueno, podemos cancelar a sub 0 con a sub 0 y vamos a despejar el tiempo. Te recuerden que la operación inversa de Euler es el logaritmo natural, ¿no? Entonces aplicamos el logaritmo natural, nos quedaría logaritmo natural de un medio igual, quitamos el Euler y nos queda menos 0,13 por tiempo. ¿Sí? Paso eso a dividir, ¿cierto? Paso esto a dividir con todo y signo menos y ya nos queda el tiempo, ¿no? El tiempo va a ser igual a menos, nos quedaría el logaritmo natural de un medio sobre 0.13 radianes sobre segundo. Como estoy midiendo tiempo, pues esos radianes desaparecen, el tiempo pasa, las unidades de tiempo pasan arriba. ¿Cuánto nos dio el tiempo, muchachos? ¿Cuánto nos dio? 5,21. 5.21 segundos.
Listo, entonces este es el tiempo que se demora para que la amplitud decaiga al valor o a la mitad del valor inicial. ¿No? B. ¿Cuánto tiempo se tomará para que la energía decrezca a la mitad de su valor inicial? Pues ahora es la energía. La energía va a ser la mitad del valor inicial. Y nos preguntan tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demora eso? Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con la ecuación de energía. Esta que tenemos aquí. La voy a copiar, la voy a pegar. Entonces, con esta misma ecuación de energía vamos a hacer ese procedimiento. Que esta es la energía después de un tiempo t, ¿no? Bueno, entonces mismo procedimiento. La energía final o la energía después de cierto tiempo es E sub 0 medios. Entonces nos quedaría que E sub 0 medios igual a E sub 0 Euler a la menos 2 veces 0.13 por tiempo. Cancelo E sub 0, ¿cierto? Y lo mismo, me quedaría el logaritmo natural de 1 medio igual a menos 2 veces 0.13 por tiempo. Y despejamos tiempo. Entonces nos quedaría que el tiempo es igual a menos logaritmo natural de 1 medio sobre 2 por 0.13 radianes sobre segundo. ¿Cuánto nos dio? 2,66. 2.66 segundos. Muy bien, 2.66 segundos. Sí. De acuerdo con los valores anteriores, que son estos dos tiempos, ¿cierto? ¿Cuál decae más rápido? ¿La amplitud o la energía? ¿Por qué? ¿Cuál decae más rápido, muchachos? ¿Cuál decae más rápido? La energía. La energía, ¿cierto? Decae más rápido la energía. ¿Por qué? Debido al exponente, ¿cierto? Debido al exponente de la fórmula. Aquí está elevado a la menos 2. Aquí está elevado a la 1. ¿Cierto? Entonces decae más rápido la energía debido al exponente, ¿no? Listo, ahí lo tenemos. Sencillito el ejercicio. Vamos copiando ahí. Y vamos copiando este. Ambos son del taller que yo les dejé, entonces, bueno, ahí les voy ayudando con el taller de paso. Pues termino de copiar ahí la solución y vamos copiando el enunciado del siguiente ejercicio. Ahora pues.
¿Listo? ¿Seguimos? No, profe, todavía Listo, no. profe. ¿Todos terminamos? ¿O falta alguien por copiarlo? Sí, profe, faltó. Bueno, voy a pegarlo aquí, igual lo van a ir copiando mientras lo vamos analizando. Bueno, entonces dice el ejercicio. Un oscilador armónico amortiguado cuya frecuencia natural es de 15 radianes por segundo, que nos da la frecuencia natural, cuyo parámetro de amortiguamiento es gamma, 9 segundos a la menos 1 o 9 radianes por segundo, como ustedes lo quieran colocar. Se encuentra inicialmente en reposo en la posición de equilibrio. Quiere decir que cuando t igual a 0, x es igual a 0. Eso es lo que nos está diciendo esta parte, ¿no? Se encuentra inicialmente, es decir, en t0, en la posición de equilibrio. Y nos dice, en el instante t igual a 0 recibe un impulso que lo pone en movimiento con una velocidad de 60 centímetros sobre segundo. Pues cuando t igual a 0 también, la velocidad es de 60 centímetros sobre segundo. O bueno, 0.6 metros sobre segundo. Listo. Para este sistema se pide A, expresar la elongación del oscilador en función del tiempo. Pues cuando nos dice elongación, ¿cierto? Cualquier tipo de problema, lo que debemos calcular es la posición, ¿sí? O la función de posición. Entonces vamos a calcular la función de posición para este sistema. Después nos dice calcular el máximo. Bueno, vamos a empezar con el A. ¿Listo? Entonces A, lo que debemos calcular es la función de posición. Recordemos que para este tipo de sistemas amortiguados, la función de posición me va a regresar, es esta de aquí, ¿no? La voy a copiar y la voy a pegar allá. Para que nos demos cuenta que, bueno, estamos trabajando con las mismas ecuaciones que acabamos de escribir. Ahí está nuestra función de posición, ¿no? Entonces, ¿qué conozco y qué no conozco de esta función de posición? Como para irnos acomodando, ¿no? Entonces, no conocemos, vamos a colocar aquí, no conozco la amplitud inicial, ¿cierto? Gamma sí lo conozco, el tiempo recuerden que va a quedar indicado, no conozco omega sub A, pero bueno, lo puedo calcular porque tengo a omega sub 0 y a gamma, y no conozco a phi. Entonces tengo tres incógnitas de momento. ¿Sí? Vamos a calcular cada una de ellas. Primero vamos a calcular la frecuencia angular, la más sencilla. La frecuencia amortiguada. Entonces, lo mismo, me regreso y voy a traer la formulita de frecuencia amortiguada, que es esta, ¿no? La pegamos y con esta fórmula vamos a calcular la frecuencia amortiguada. Entonces nos quedó frecuencia natural, 15 radianes sobre segundo al cuadrado. Menos gamma, 9 radianes sobre segundo cuadrado. En raíz cuadrada, ¿no? ¿Cuánto nos da la frecuencia amortiguada? 12. 12. Listo. 12 radianes sobre segundo. Listo. Ya tenemos una de esas incógnitas. Entonces, aquí en las incógnitas voy a eliminar omega sub A porque ya la tengo. Listo. Ahora tengo que calcular la amplitud inicial y la fase inicial, ¿no? ¿Cómo las voy a calcular? Con las condiciones iniciales, ¿cierto? Estas que están aquí. Pero recuerden, una condición la puedo aplicar en posición y la otra la debo aplicar en velocidad. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar primero la de posición. Entonces vamos a enumerarlas como la condición 1 y la condición 2. Entonces, aplicando 1.
¿Dónde aplico esa condición? Bueno, en posición porque es una condición de posición. Es decir, la aplico aquí. ¿Listo? Pues, ¿qué dice la condición? Dice que x vale 0 cuando t vale 0. Entonces, x vale 0 cuando t valga 0. A ver cómo nos quedó. Entonces nos queda 0 igual a sub 0, Euler, a la menos gamma por 0. No voy a sustituir gamma porque igual lo voy a multiplicar por 0. Por el seno de omega A tampoco lo voy a sustituir porque lo voy a multiplicar por 0. Más phi. Entonces recordemos que aquí nos quedaría Euler a la 0, ¿verdad? Euler a la 0, recuerden eso es 1, ¿no? Todo número elevado a la 0, 1. Omega A por 0, 0. Me va quedando 0 igual a sub 0 seno de phi. Muy similar a alguno que ya habíamos hecho. Recuerden que aquí mis dos incógnitas son phi y a sub 0. Pero no puedo despejar a sub 0 porque a sub 0 me daría 0. Si paso esto a dividir, me va a dar 0. ¿Verdad? Entonces, ahí necesariamente lo que debemos despejar es a phi de alguna manera. ¿Eh? ¿Cómo lo haría, muchachos? Entonces pasamos a sub 0 a dividir, ¿cierto? Entonces a sub 0 pasa a dividir, me queda 0 dividido entre a sub 0, 0, ¿no? Por tanto, phi sería seno a la menos 1 de 0. Recuerden que a sub 0 no me puede dar 0, ¿no? Igual a 0. Porque si a sub 0 me da 0, quiere decir que el movimiento no tiene amplitud. Por lo tanto, pues no habría movimiento. Entonces, por eso despejamos a phi. Entonces, listo, ya despejamos, ya obtuvimos el valor de phi. ¿Listo? Profe, ¿y por qué en este caso no hace falta saber si hacia dónde empieza el movimiento? Sí, ya sabemos, empieza positivo. La velocidad aquí es positiva. Ah, ya, con razón. Listo, gracias. ¿Sí? Todavía no sabemos, no hemos aplicado ninguna condición para determinar hacia dónde va el movimiento, pero aquí la velocidad es positiva. O sea que el movimiento en la gráfica comienza hacia arriba. ¿Sí? No comienza hacia abajo, sino hacia arriba. Listo. Ya aplicamos la primera condición, ya hallamos a phi. Entonces phi dejó de ser incógnita, la voy a quitar de incógnita. La única incógnita que nos queda, a sub 0. Pero para sub 0 tengo la condición 2, ¿no? La condición 2 es una condición de velocidad. Entonces, necesariamente para poder aplicarla, debo derivar, ¿cierto? Debo derivar porque es una condición de velocidad. Entonces vamos a derivar aquí. ¿Cómo queda la derivada? Les pregunto a ustedes. ¿Cómo nos quedaría esa derivada? ¿Cómo nos queda? ¿Cómo queda la derivada, muchachos? Doble. A por W. ¿Cómo queda? A ver, Ok. estamos derivando aquí. ¿Cómo queda? ¿Mm? Recuerden que estos son dos. No, esto lo derivamos como un producto. Recuerden que son dos funciones. Esta función depende del tiempo y esta depende del tiempo. Entonces, cuando yo derivo como un producto. ¿Sí? Entonces me queda a sub 0 lo voy a dejar quietico. Y me queda, recuerden cómo es la derivada de un producto. Entonces, derivada del primero. Menos gamma Euler a la menos gamma t. Multiplicado por el segundo sin derivar. Seno de omega por tiempo más phi. La derivada del segundo multiplicado por el segundo Más. más
el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, Euler a la menos gamma t, derivada del seno, coseno, por la derivada interna, ¿no? La derivada interna sería omega sub a. Ponerlo acá, omega sub a. Listo. Ahora sí derivamos. Recuerden, derivada como un producto. Vamos a factorizar. Voy a factorizar los términos semejantes, que sería el término Euler. ¿Sí? El término es semejante, entonces lo voy a factorizar. Y me queda que la velocidad es igual a sub 0, Euler a la menos gamma t, factor común d. Voy a escribir primero el término positivo, este de acá. Como quité el Euler, me queda omega sub a coseno de omega sub a por tiempo, menos gamma seno de omega sub a por tiempo. No coloqué el phi, ¿por qué? Porque recuerden que phi nos dio 0, ¿cierto? Pues por eso no lo derivé. Recuerden que este phi nos dio 0. Listo, ahora sí, esa es la velocidad. Entonces ya tengo la velocidad. Ahora sí le voy a aplicar la condición 2. ¿Qué dice la condición 2? Cuando el tiempo es 0, la velocidad vale 0.6. ¿Cómo me quedó entonces? Entonces me queda velocidad 0.6 cuando tiempo vale 0. Entonces me queda a sub 0 Euler a la 0. Recuerden que el tiempo vale 0. Euler a la 0. Bueno, por omega sub a coseno de 0 menos gamma seno de 0. Listo. Seno de 0 pues es 0. Coseno de 0 es 1. Y Euler a la 0 me dio 1. Entonces me queda 0,6 metros sobre segundo igual a sub 0 por omega a. Y despejo a sub 0, ¿no? Recuerden que a sub 0 es la única incógnita que me queda. Entonces, a sub 0 es igual a 0,6 metros sobre segundo dividido entre omega a, y omega a nos dio 12, ¿no? ¿Cuánto nos dio? 0,05. 0.05 metros. Listo. Entonces ya hallamos la amplitud. ¿Cómo nos quedó entonces la función de posición? Terminemos de copiar hasta aquí. Si hay preguntas, me preguntan. Y me van a escribir la función de posición completa. Entonces vamos a reemplazar todo acá en la función de posición, porque ya tengo la amplitud, ya tengo la fase y tengo la frecuencia angular. El tiempo que he indicado, recuerden que es una variable, una función de tiempo. Entonces escribimos la función de posición. Vamos pues. Vamos escribiendo la función de posición, muchachos, mientras que tomo lista. ¿Listo? Voy a tomar la lista. Estén atentos, muchachos, a la lista, por favor.
Muchachos, el micrófono, por favor, alguien tiene el micrófono encendido y está haciendo ahí ruidos. En el tiempo de la posición es 0. En esta. ¿Cómo? Por ¿Perdón? allá en la posición el tiempo es 0. No, el tiempo que indicado, porque es una función de tiempo. Ah, eso es lo que ha indicado. Ok. Bueno, Humberto Acevedo, Presente. Silvia Fernanda. Presente, profe. Muchacho, el micrófono, yo no sé quién lo tiene ahí encendido. Hay un ruidito fastidioso. Ahora sí. Listo. Karen Rocío Ángel, Presente, profe. John David Ardila, Presente. Jair Ferney Ayala, Presente, profesor. Florelis Barrera. Florelis. Ahí está. Jesús Andrés Camargo. Presente, profe. Juan Diego Cardoso. Presente, profesor. Erika Fabiana Chana. Presente, profe. Cristian Contreras. Presente. Germán Daza. Presente, profe. Edgar Duarte. Presente, profe. Edgar Fajardo. Presente, profe. Ley Fajardo. Presente. Javier Flores. Presente. Juan Sebastián Gallo. Presente, profe. Rafael Gutiérrez. Presente, profe. Oscar Jiménez. Presente, profe. Wilmer Martínez. Edwin Montiel. Presente. Elena Mora. Presente. Daniel Felipe Ortiz. Presente. Wilson Enrique Peñalosa. Wilson Enrique Peñalosa. ¿Está bien? Kevin Edgardo Pérez. Presente, profe. Einer Quiroz. Einer Quiroz. Bueno, Einer no está. Mateo Felipe Rivera. Presente, profe. Juan Sebastián Rivera. Presente. Jesús David Roa. Jesús David Presente, Roa. profe. Presente. Diana Carolina Rodríguez. Presente. Winer Antonio Rojas. Presente. Tyron Andrés Rojas. Presente. Jesús Alberto Rojas. Jesús. Lucho. Jesús Alberto. ¿Dónde está? Fabián Ropero. Presente. Carlos Sánchez. Carlos Andrés Sánchez. Bueno, Carlos Andrés no está. Daniela Sánchez. Presente, profe. Hernán Camilo Vargas. Hernán Camilo Vargas. ¿Dónde está? Pender Biafara. Presente, profe. Juan Sebastián Villamizar. Presente. Giancarlo Villegas. Presente, profe. Presente, profe. Giancarlo Villegas. Listo, Giancarlos. ¿Alguien me escribió al chat o algo? No.
Mario. Entonces, esa es la lista de asistencia. La guardo por aquí. Dos. Entonces, ¿cómo quedó la función de posición, muchachos? Nos quedó, bueno, x de t. Recuerden que como es una función x que depende del tiempo, pues el tiempo va a quedar ahí indicado, ¿no? T es la función. Igual. Entonces nos quedó a sub 0, que nos dio 0.05 metros. Euler a la menos gamma. Gamma nos dio 9, nos la dio el ejercicio. Por t. Por seno de omega sub a, que nos dio 12. T. Más phi, pero phi nos dio 0. Entonces, así nos quedó la función de posición. Esta sería la función de posición que está describiendo el movimiento que nos dieron, ¿no? Con las condiciones iniciales que nos dieron. Muchachos, yo creo que, a ver si alcanzamos otro poquito. Vamos a hacer la gráfica. Entonces vamos a graficar esta función. Graficando la función. ¿Listo? Entonces voy a pasar página, como que ya copiaron, que esto les di tiempito suficiente. Vamos a graficar esa función, o vamos a hacer un bosquejo de la gráfica, ¿no? Si ustedes tienen ahí algún programa para graficar, pueden graficarla. ¿Listo? Más o menos, ¿cómo debe quedar la gráfica? Bueno, recuerden que el movimiento inicia en 0, ¿no? Cuando t vale 0, x vale 0. ¿Sí? El movimiento inicia en 0. Y inicia con una velocidad positiva. Entonces empieza moviéndose hacia A. ¿Listo? Entonces, más o menos el movimiento viene siendo así. ¿Listo? Inicia en 0. La amplitud inicial estaría como por aquí. ¿Sí? ¿Por qué no llega la amplitud inicial hasta el primer pico? Porque esta sería la amplitud que tendría el movimiento si no hubiese fricción, ¿cierto? Tan pronto inicia el movimiento, pues él ya comienza a frenarse. Entonces, él ya no va a llegar hasta ese valor máximo. ¿Sí? Va a llegar hasta un valor más pequeñito. ¿Vale? Esta sería más o menos la curva de la amplitud. Bueno, más o menos así. Esta fue la que me quedó chueca. Más o menos así. Entonces, más o menos esa es la gráfica de nuestra función. Este valor de A sub 0, que es de 0.05, ¿qué nos da? 0.05, ¿sí? Es el valor al que debería llegar el movimiento si no hubiese fricción. Entonces, si no hubiese fricción, el movimiento tendría siempre la misma amplitud, así, ¿verdad? Pero desde que inicia el movimiento, que inició en 0, pues él ya comienza a perder energía. Entonces, en la primera oscilación, no alcanza a llegar hasta ese punto, sino hasta digamos, un desplazamiento más pequeño. ¿Listo? Bueno, B. En el punto B, ¿qué nos dice? Vamos a leer. Nos dice, calcule el máximo desplazamiento que experimenta el oscilador a partir de su posición de equilibrio. Entonces era lo que les venía diciendo. El máximo desplazamiento vendría siendo este. Vamos a X máximo, ¿no? Vendría siendo este de aquí. No viene siendo A sub 0, porque el movimiento nunca llegó hasta A sub 0. Desde el momento en que inició comenzó a perder amplitud, comenzó a perder energía. ¿Hasta dónde llegó? Llegó hasta aquí, hasta un valor que llamamos X máximo, ¿verdad? Que es diferente a sub 0, de hecho es menor. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo, calcular ese X máximo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Recuerden, en los extremos del movimiento, ¿cuánto vale la velocidad? ¿Cuánto vale la velocidad en estos puntos? ¿Cuánto vale la velocidad en esos puntos? Recuérdenlo. 0. 0, ¿no? Entonces, en estos puntos, en los puntos extremos del movimiento, es cuando el sistema masa resorte llega a su máxima elongación. Allí la velocidad va a ser
Entonces, ¿qué voy a hacer? Como la velocidad vale 0, ustedes lo van a terminar en su casa porque creo que no alcanzo a hacerlo completico. Pues la velocidad vale 0. Voy a tomar la ecuación de velocidad, esta de aquí. Porque esa es la que dibujimos derivando, ¿no? Esta es la ecuación de velocidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? La velocidad la voy a igualar a 0. ¿Qué conozco de esa ecuación y qué no conozco? La velocidad va a valer 0. Aquí va a tener 0. A sub 0 lo conozco porque nos dio 0,05. Gamma lo conozco. Omega sub A lo conozco. Omega sub A lo conozco. Gamma lo conozco. Omega sub A lo conozco. ¿Qué no conozco de esta ecuación entonces? ¿Qué no conozco? Cuando la iguale a 0, ¿qué no voy a conocer de esa ecuación? El tiempo, ¿no? El tiempo. Exacto. Entonces yo voy a igualar a 0. Ustedes lo van a hacer en su casita. ¿Cierto? Vamos a igualar a 0 y vamos a despejar el tiempo. Despejando tiempo. Ese tiempo que yo obtenga, ¿a qué tiempo equivale? Si nos venimos acá a la gráfica, pues ese tiempo va a ser este tiempo de acá, ¿cierto? Va a ser el tiempo para llegar hasta cuando la velocidad vale 0, es decir, para llegar al X máximo, ¿cierto? Es este tiempo. ¿Qué hago con ese tiempo? ¿Qué hago con este tiempo? Lo reemplazo en la función posición. Lo reemplazamos en la función posición. Muy bien. ¿Cierto? Entonces despejamos el tiempo y reemplazo en la posición. Y cuando yo reemplace en la función de posición, ¿qué voy a obtener? El X máximo. Y ese X máximo que yo obtenga debe ser menor que ¿quién? Que la amplitud inicial. Me debe dar más pequeño que este. Si me da más grande, lo despejé mal. De alguna forma algo hice mal. ¿Listo? Entonces, se los voy a dejar para que lo terminen en su casa. Profe, ¿y si yo quisiera saber el tiempo para llegar a la segunda vez que la velocidad valga 0? Le sumo un periodo. O sea, a este tiempo que llegué, le sumo un periodo. Y es la segunda. Ok. ¿Listo? Y si quiero llegar a la tercera, le sumo otro periodo. ¿Listo? Entonces, terminan el B. A ver si tengo por aquí la respuesta y les digo cuánto debe darles. A ver. El tiempo debe darles 0.077 segundos. Y el X máximo, que es después de que sustituyen ese tiempo en la función de posición, 0.02 metros. Y hacen el C. El C ya es como uno de los que hicimos anteriormente. Entonces se los dejo para que ustedes mismos lo terminen, muchachos. ¿No? Entonces ahí de tareita. Igual este ejercicio es del taller. Entonces se los dejo para que lo terminen, ¿no? Ya hicimos la parte más difícil que era esta y graficar y analizar esta parte. El resto es matemática. Entonces se los dejo para que lo terminen. No se les olvide terminarlo, muchachos. A veces salen muchas preguntas de este ejercicio en el parcial. O salen ejercicios muy parecidos a este en el parcial. ¿Listo? Pues muchachos, si no tienen duditas, dejaríamos hasta acá. Si tienen dudas, pues pregunten, muchachos. No se queden con las dudas. ¿No hay dudas, muchachos? Bueno, Por mi si no hay parte no, profe. duditas, bueno, si no hay duditas, muchachos, entonces dejamos hasta aquí por el día de hoy. No les olvide terminar este ejercicio y nos veríamos la próxima semana. ¿Listo? La próxima semana les habilito el cuestionario de péndulos. ¿Listo? Listo, Vale. profe. Listo, Bueno, profe. muchachos.
Entonces, un abrazo para todos, que tengan un bonito fin de semana, bien juiciosos, estudiando. Nos vemos el martes. Chao, chao, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe, que esté.